¿Qué tal? Saludos comunidad. Sean bienvenidos a su canal Computación para ti, Computación para todos. Continuamos compartiendo los sistemas operativos del compañero Silva y ahora le toca el turno a una versión que yo sé que la van a descargar todos, incluso los que no son mis suscriptores. ¿De qué versión les estoy hablando? Pues nada más y nada menos que de la versión optimizada de Windows 11 26H2 26300.8697. Recuerden que esta es una versión insider, es una versión beta, de prueba, previa, como le quieran llamar. Contiene 4 ediciones en la ISO: Home, Professional, Enterprise y IoT Enterprise. Yo instalé la versión Home en la máquina virtual, precisamente para mostrarles que sí es un poco diferente a las versiones que siempre conocemos o que siempre instalamos. ¿En qué aspecto? Pues en el aspecto de que gpedit.msc por default no se encuentra. Tienes que activarlo. ¿En qué otro aspecto? Pues simple y sencillamente nada más y nada menos que en las características de Windows. Aquí podemos ver que hay menos apartados que en las versiones Pro, Education, Pro for Workstation o LTSC o Enterprise o IoT Enterprise. Aún así puedes activar todo lo que tú quieras de este apartado, y si te preguntas, si viene con Sysmon, para que no tengas ningún problema. Aquí prácticamente la apariencia tanto de los iconos como de las carpetas viene por default para que tú lo personalices a tu gusto. Le puedes instalar WinHack, Star 11, Star 10, todo lo que tú quieras. Si me preguntas por el rendimiento, dentro de la optimización que hizo el compañero Silva, vamos a ver que los procesos, los subprocesos y los identificadores son menos. La memoria también es menos. Es obvio que si tú quieres hacerle unos arreglos como quitarle Copilot o quitarle la tienda o simplemente eliminar Defender, lo puedes hacer. Recuerda que la optimización depende de la perspectiva de la persona. Esto no es un sistema operativo light, es un sistema operativo optimizado y hay una enorme diferencia. Aquí comprobamos que Defender está activo, y por si te fastidia la marca de agua que aparece en este apartado, no te preocupes, el compañero Silva también dejó un zip donde puedes ejecutar este archivo para quitar esa marca de agua bastante molesta. Tiene Copilot, como se los dije hace un momento, y esta vista minimalista del menú de inicio a mí me encanta, de verdad. Aquí lo que podemos hacer es darle en lista y comprobamos que tiene bloc de notas, calculadora, tiene lo que viene siendo Microsoft Edge y Paint. Si necesitas algo como el WordPad o alguna otra aplicación que tú integres por medio de la tienda, aquí la tienes. Es obvio que si tú le quitas Copilot, le quitas la tienda, pausas las actualizaciones y le eliminas Defender, esto va a bajar. Puede que de los 2.2 gigas que está ocupando sin hacer nada, te baje hasta 1.1. Ya si tú le quitas idiomas, le quitas compatibilidad con drivers, servicios y ese tipo de cosas, a lo mejor igual y puede que lo logres, que te ocupe nada más como entre 750 y 800 megas. Se los digo porque ya los he visto. Recuerden que un sistema operativo light y extra light tiene sus consecuencias para ciertos procesos, para ciertos programas y para ciertas funciones, pero ya depende de cada usuario. A mí en lo particular se los dije en un principio hace más de un año en mi otro canal, y para los suscriptores nuevos se los voy a seguir diciendo. El trabajo que hace el compañero Silva, fundador de Técnicos USA, es impecable. De verdad que es un sistema operativo que no te pide requisitos, que puedes integrar en cualquier equipo y obvio puedes crear tu cuenta local de forma automática. Y se los voy a decir. Una cosa es que lo instales, otra cosa es que te sea funcional.
También hay que ver los requisitos que piden, y precisamente como me lo comentó un compañero, que él tenía una computadora parecida en características a mi Dell 7010, yo lo integré en esa Dell, Core i5 3470 3.4, 12 GB de memoria RAM DDR3 a 1600 y disco duro mecánico SATA 2.5 de 7200 revoluciones por minuto. Si yo lo pude integrar y lo optimicé y prácticamente lo hice funcional, aunque sea con cosas básicas y con procesos básicos, tú también lo puedes hacer. Todo depende de la perspectiva que tengas. Aquí este es un sistema operativo, como se los dije, de prueba. Puedes la personalización, la optimización, como tú gustes, integrar los programas para que tú te des cuenta de lo que está trabajando Redmond, y si eres una persona que también se dedica a darle ese testeo y esa optimización y corrección a Windows, puedes ir viendo tú también de qué manera puedes mejorar o de qué es lo que tanto puedes hacer con este sistema cuando salga de forma oficial. Recuerda que siempre tienes que escanear todo lo que descargues de internet. No importa la página, no importa la persona que te lo comparta, no importa la plataforma, por torrent, por algún blog, por Telegram, lo que sea. Que se te haga el buen hábito de escanear todo lo que descargas de internet, para que estés consciente y estés seguro de que nadie te está minando, nadie está observando lo que tú estás haciendo, y lo más seguro es de que nadie esté obteniendo tu información, sobre todo si eres de las personas que haces procesos bancarios, para que tengas esa seguridad de que nadie te va a clonar tu tarjeta, o vas a ver tu NIP, o vas a ver el número de tu tarjeta, o vas a ver la cuenta de tu correo, etcétera, etcétera, etcétera. Porque recuerden que los chismosos son como los virus, los puedes ver con una imagen bonita, y ya cuando menos te das cuenta, ya todo el mundo sabe lo que estás haciendo, o hasta lo que ves. Yo espero que les haya gustado este video, espero que no solamente lo descarguen, sino de verdad me gustaría que lo testearan, que me dieran la experiencia que les ha parecido este sistema optimizado por el compañero Silva, en qué les funcionó, en qué no les funcionó, en qué equipos lo integraron, en qué equipos no lo integraron. Para mí de verdad sería sorprendente, y sería algo bastante bueno el escuchar esas experiencias, el leerlas, el saber que de verdad lo que se les comparte en esta página les es funcional, o al menos les dan ganas de ser curiosos. Recuerden que los acortadores que uso y el aumento no es porque yo me quiera hacer millonario para los suscriptores nuevos, sino porque estoy juntando dinero para comprar 6 meses de almacenamiento en una plataforma y poderles compartir ISOs. Me comentó una persona, y le respondo a la persona por medio de este video. Me mandaste un correo y me dijiste que si tú me dabas esos $50 para comprar ese almacenamiento, yo iba a seguir poniendo los acortadores. Si tú me das esos $50, compañero, yo durante ese medio año les comparto no nada más sistemas operativos, les comparto programas que no tengan virus, les programo packs de wallpapers o de pequeñas personalizaciones, tanto de videos como de iconos como de cursores, y todo lo hago con link directo. Voy a poner el lead paste porque tengo que ponerlo, porque luego la plataforma roja se pone medio loca con los enlaces directos. Pero si tú me donas esos $50 durante ese medio año, yo no voy a poner ningún acortador. Así, te lo garantizo. Si esa es la pregunta o esa es la duda que tenías, de que si juntaba el dinero yo iba a seguir poniendo acortadores, ahí está tu respuesta. Si tú me donas ese dinero, yo compro el almacenamiento, y durante esos 6 meses no van a tener ningún acortador. Esperando que cuando se terminen esos 6 meses
haya otra persona u otro grupo de personas que hagan lo mismo. O si en dado caso tú tienes de esas cuentas en Google o en alguna plataforma de almacenamiento ilimitado y gustas echarme la mano para no nada más a mí, sino también a los suscriptores y a las personas que ven estos videos de obtener un sistema operativo, créeme que tu ayuda es bienvenida. Yo espero que les haya gustado este video. Esto sería todo. Este es su canal Computación para ti, Computación para todos. Yo me llamo Eric. Recuerda que si tu máquina funciona, no le muevas, a menos que sea para mejorarla. Hasta luego.